Hola, bienvenidos. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, en función del momento en el que hayáis decidido acceder a esta clase grabada, a este vídeo grabado, en el que voy a tratar de explicaros un poquito en qué consiste la especialidad a la que yo me dedico en mi vida laboral, que es la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Soy médico de familia, ¿vale? Os saludo desde Oviedo, desde la sede del MIR de Oviedo, y lo primero de todo, lógicamente, es presentarme. Para todos aquellos que no me conocéis, yo me llamo Jorge, soy médico de familia. Llevo trabajando en Oviedo aquí ya unos cuantos años, siempre he trabajado aquí en la comunidad la comunidad autónoma de Asturias, y soy un poquito el encargado de explicaros o de tratar de trasladaros un poquito mi experiencia en relación con la medicina de familia y tratar de captaros, a ver si somos capaces de que muchos de vosotros hagáis una especialidad tan bonita, tan grande, tan importante como la que nos va a ocupar durante un ratito, ¿vale? Ahí tenéis un poquito el fonendo y la familia, médico de familia, vamos a ir por ese campo, y de inicio comentaros un poquito el índice de lo que voy a llevar a cabo. Al principio unas generalidades explicando lo que es la atención primaria, conceptos básicos de atención primaria, lo que es la zona básica de salud, lo que es el área de salud, este tipo de cositas. Después nos meteremos en una segunda parte muy importante, que es el perfil del especialista en medicina familiar y comunitaria. Ahí hablaremos de responsabilidades, de habilidades, de fortalezas de la especialidad, de cosas que no son tan atrayentes de la especialidad. En el punto 3 hablaremos de tareas del médico de familia. Fundamentalmente van a ser tareas clínicas, pero como vais a ver a lo largo de toda la charla, pues realmente somos multitarea, realmente, ¿vale? Un cuarto punto, que es el programa de medicina familiar y comunitaria, que es en el que se basa toda la presentación que os he traído. La formación, las rotaciones, un poquitín cómo se distribuyen los años, cómo se distribuyen las guardias, y al final acabaremos con un par de gráficas comentando un poquito el número de plazas que ofertan en cada convocatoria de examen MIR a lo largo de los años, que ya veréis que se ha ido estabilizando en estos últimos años, y también alguna gráfica en la que os pondré pues un poquitín los números con mínimos y máximos con el que han escogido las plazas, ¿vale? Espero que disfrutéis un poquito de esta pequeña charla y que por lo menos os pueda solucionar las dudas que tengáis en cuanto a esta especialidad que para mí es maravillosa, independientemente de que tenga cosas que se pueden mejorar, como luego veremos, ¿vale? Comenzamos por las generalidades. Las generalidades, siempre que hablamos de atención primaria, siempre que hablamos de medicina familiar y comunitaria, estamos hablando de lo mismo. La medicina familiar y comunitaria se va a desarrollar en el contexto de la atención primaria. Sabéis que aquí, en España, hay dos tipos de atención en temas de salud: atención primaria y atención especializada o atención hospitalaria. A mí no me gusta personalmente llamar la atención especializada, porque parece que los médicos de familia no somos especialistas, y como bien sabéis todos vosotros, somos especialistas igual que cualquier otro especialista de otro tipo, ¿de acuerdo? La atención primaria, que es el foco donde se centra nuestra atención de médico de familia, médico de familia y comunitaria, tiene su origen, y siempre hay que hablar de la conferencia de Alma-Ata. La conferencia de Alma-Ata se celebró en 1978, hace un añito se celebraron los 40 años, y esa conferencia lo que vino a explicar es que la atención primaria es el núcleo básico, es el núcleo más importante de toda la atención de salud de los pacientes, de los individuos, de la comunidad, ¿de acuerdo? La atención primaria de salud se lleva a cabo en todo el territorio nacional, como veis en la diapositiva, a través de los distintos servicios de salud correspondientes a cada comunidad autónoma. Aquí en Asturias, pues como sabéis, es el Servicio de Salud del Principado de Asturias, es el SESPA, en el cual pues yo trabajo junto con un montón de compañeros, ¿de acuerdo? Elementos conceptuales de la atención primaria. La atención primaria es muy importante, como luego veremos en alguna diapositiva. Siempre se dice que la atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario, Luego os comentaré también que es la puerta de salida también. Realmente va a ocupar pues toda la vida del paciente. Existen una serie de elementos conceptuales que son muy importantes. Fijaros, el primero de ellos es que la atención primaria hace una valoración del individuo que es integral. Integral e integrada. No es lo mismo integral que integrada. Integral se refiere a que hace una valoración, a que se ocupa de toda la salud de todo tipo en el individuo, a nivel social, a nivel biológico, a nivel psicosocial, a nivel familiar. Con lo cual, integral rima con biopsicosocial, como podéis ver en la diapositiva, ¿no? En la que influyen factores psicológicos, factores biológicos y factores sociales. Esto es diferente de integrada, aunque muchas veces la palabra integral e integrada pues se confunde, ¿no? Pero integrada viene a decir
que nosotros atendemos a la salud del individuo, a la salud del paciente, de muchas maneras. Pues atendemos haciendo una campaña de vacunación tratando de prevenir una enfermedad, tratamos también de curar la enfermedad cuando aparece, tratamos de rehabilitar al paciente cuando tiene unas secuelas producidas por una enfermedad y muchas veces pues también tenemos que llevar a cabo labores de reinserción social, ¿de acuerdo? Entonces la palabra integrada, la atención primaria es integrada pues porque agrupa prevención de la salud, promoción de la salud, tratamiento, rehabilitación, reinserción, como os decía. También es continuada y permanente. Continuada y permanente hace mención a dos conceptos diferentes. Continuada y permanente a lo largo de toda la vida del individuo, porque nosotros vamos a tener pacientes que ya les conocemos con 14 años, y hombre, no les vamos a ver toda la vida porque antes tendremos que jubilarnos, si Dios quiere, ¿no? Pero les vamos a ver desde los 14 años y muchas veces vemos una gran parte de su vida, les acompañamos en todo el proceso de su salud, ¿de acuerdo? Se refiere continuidad permanente a toda la vida del individuo, por eso os decía también antes que la atención primaria de salud es la puerta de salida, porque muchas veces la atención primaria que ofrecemos a un paciente acaba en el momento del fallecimiento del paciente, que somos nosotros los que firmamos el certificado de función o los que hacemos los últimos actos clínicos en relación con esa persona, ¿de acuerdo? Y permanente también se refiere a que se hace en distintos lugares, porque yo voy a poder atender fundamentalmente a nuestros pacientes en nuestros centros de salud, que es el centro básico de la atención primaria, el centro de salud. La mayoría de la atención se lleva a cabo en el centro de salud, pero también vamos a atender a nuestros pacientes pues en el domicilio, o les vamos a ir a ver a un centro de día, o a una residencia geriátrica, a una residencia social, o vamos a poder atender, como atendí el otro día a un paciente mío, pues que me avisaron que había tenido un desvanecimiento, un síncope, pues en el supermercado de la Alimerca, con lo cual es continuada y permanente a lo largo de la vida del paciente y en todos los sitios posibles donde pueda estar el paciente, ¿vale? Es activa, la atención primaria debe ser activa. Yo no me limito a ser un receptor de lo que ellos vienen a contarme a la consulta, porque yo muchas veces vienen a la consulta, y bueno, vienen pues por un motivo determinado, yo vengo a que me des una receta de esto, o vengo a consultar lo que sea, y yo a lo mejor, pues como le conozco y conozco a la familia, pues a lo mejor le pregunto por un problema que tuvo su marido o que está ingresado, ¿de acuerdo? O incluso le pregunto a la paciente que viene o al paciente que viene en relación a algo que él no me está preguntando directamente, sino que yo de manera activa pues busco otras cosas, Imaginaros que viene una paciente mayor que es posmenopáusica, que tiene 60, 70 años, me viene por un catarro, la ausculto, y bueno, pues luego cuando estoy charlando con ella durante la entrevista le digo, oye, ¿has tenido alguna vez algún sangrado vía genital? Se puede quedar sorprendida, pero es que es mi labor preguntárselo, y decirle que si alguna vez tiene algún sangrado de este estilo, pues que venga a verme, porque a lo mejor hay detrás de todo eso pues un cáncer de endometrio, con lo cual yo estoy haciendo actividades de prevención, de promoción de salud, ¿de acuerdo? Como veis, eso es activo, proactivo. Debe ser accesible, pero no solo que tenga un buen ascensor con el que pueda subir un paciente con el que tenga un tipo de minusvalía o una enfermedad neurológica que le obligue a desplazarse en silla de ruedas. Hay de tener accesibilidad, pues lo que se llama geográfica, es decir, que toda la gente pueda desplazarse mediante una serie de isócronas al centro de salud correspondiente, accesibilidad social, accesibilidad familiar, accesibilidad física, ese sería el concepto de accesible. Trabajo en equipo, fundamental. El equipo del centro de salud es un equipo en el que intervienen distintos profesionales y podemos hablar de un equipo general que ocupa todo y también podemos hablar de subequipos, ¿no? Quizás el mini equipo, el equipo pequeñito que funciona en atención primaria de manera más importante, sea aquel equipo integrado por el profesional de medicina de familia y el profesional de enfermería que trabajan codo con codo, ¿no? Luego ese mini equipo, pues evidentemente se hace más grande, porque en un centro de salud pues trabajan médicos de familia, trabajan enfermeros, enfermeras, trabajan auxiliares, puede trabajar psicólogos, gente de salud mental, como el caso en el que yo trabajo, que en la parte baja del edificio trabaja salud mental y nos relacionamos bastante con ellos, trabaja todo el personal administrativo, trabaja los celadores, es decir, es un equipo con mucha gente, trabaja la matrona, trabaja los pediatras, bueno, un montón de gente que trabajamos ahí. Importantísimo para trabajar en medicina de familia que sepamos trabajar en equipo. Comunitaria y participativa, pues muy importante, porque no nos dedicamos solo a tratar al individuo, a preocuparnos por el individuo, por el paciente, por la familia, como ya hemos comentado, sino que también nos vamos a preocupar de la comunidad y de la participación. Va a ser una atención que es programada, programable, evaluable mediante los distintos sistemas informáticos, los distintos
medios tecnológicos que podamos utilizar. En nuestro caso os pongo una fotografía ahí de un sistema informático que utilizamos en atención primaria en Asturias, que es el OMIAP, que lo utilizan en otras comunidades. Va a ser también docente e investigadora, muy importante. Lo que veis ahí pues puede ser una charla de un centro de salud, de uno de nuestros residentes o de alguno de nosotros que en un momento determinado pues va a preparar una charla sobre algún tema importante, o a lo mejor algún especialista que viene, otro tipo de especialista que viene a comentarnos algo pues de insuficiencia cardíaca o alguna cosa de neumología o del tema que sea, ¿de acuerdo? Y luego investigadora, que se va a llevar a cabo sobre todo en el último año de la residencia. Como sabéis, la residencia de medicina familiar y comunitaria son 4 años, luego lo comentaremos. Pues en el último año los residentes van a tener que llevar a cabo un trabajo de investigación dirigido sobre todo por técnicos de salud, por gente del área docente, y ahí va a ser muy importante también, ¿vale? Fijaros, la atención primaria, pues básicamente se divide a nivel geográfico, se divide en lo que llamamos las áreas de salud. En el caso de Asturias está dividida en 8 áreas de salud. Son áreas que pueden tener un número variable de habitantes, pero pueden tener pues entre 50.000, 100.000 hasta 200.000 habitantes, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, ahí tenéis el área 4, que es el área de Oviedo, es el área más grande del área de la Comunidad Autónoma de Asturias. Luego, cuando la vemos en pequeñito, pues este área de salud se divide en zonas básicas de salud. Zonas básicas de salud que nos van a agrupar pues unos 25.000 habitantes aproximadamente, 15.000, 20.000, 25.000 habitantes, y pues que pueden ser fundamentalmente el área de salud de Oviedo. Tiene muchos centros de salud, que es el centro neurálgico de la zona básica de salud, a nivel urbano, dentro de Oviedo, pero también va a tener rurales. Y luego va a tener centros de salud, por ejemplo, como en el que yo trabajo, que tienen un centro de salud urbano, que es Otero, pero también tiene unos consultorios periféricos, como son Tudela-Beguín, como son Olloniego, o como puede ser el consultorio de La Manjoya, en el cual todas las semanas pues yo me desplazo un par de horitas a ver a gente que puede necesitar de mi atención, ¿vale? Denominación oficial, ya lo hemos comentado, la especialidad se llama Medicina de Familia y Comunitaria, Medicina Familiar y Comunitaria. Tiene una duración de 4 años. Yo cuando hice la especialidad eran 3. La especialidad, como os digo, comenzó a funcionar en 1978, hace ya 41 años, hace ya un montón de años. Y tener en cuenta que a partir del año 2004-2005 la especialidad dio un importante giro, de modo que ahora es una especialidad de 4 años de duración, como luego veremos. Medicina familiar, medicina comunitaria, muchas actividades familiares, muchas actividades lógicamente en el individuo, pero siempre en el contexto familiar. Es una actividad familiar la posible planificación familiar que podamos llevar a cabo, la atención al adolescente que forma parte de la familia, todo lo que es la atención al paciente terminal, los cuidados paliativos, las últimas voluntades, todo esto está relacionado con la atención a la familia, porque cuando hablamos de cuidados paliativos siempre hablamos de calidad de vida en paciente y familia. Fijaros, la atención al anciano, la atención a la familia que tiene un anciano, un paciente que está en situación terminal, un paciente anciano, un paciente inmovilizado, la atención al cuidador, que muchas veces es una familiar del paciente, la terapia conductual, la terapia familiar, la ayuda a la lactancia. Y os pongo ahí en el medio el genograma, pues que es una herramienta que nosotros utilizamos mucho en atención primaria, que tiene mucha utilidad, que es muy importante y que nos permite hacer una valoración integral de toda la familia, de las relaciones existentes entre ellos, de las posibles patologías, los posibles antecedentes, los fallecimientos. Nos da una imagen muy general. Os he dicho que es familiar y comunitaria. Comunitaria, pues muchas actividades que hacemos a nivel comunitario. Desde un estudio epidemiológico que hagamos para determinar la situación de salud de la zona básica en relación con la diabetes, por ejemplo, o por ejemplo ahí arriba tenéis el Consejo de Salud, ¿no? El Consejo de Salud de zona básica de salud o de área de salud, en los cuales interviene pues el coordinador del centro, médicos del centro, intervienen también agentes municipales, sindicales, vecinos. Bueno, pues ponemos un poquitín en el contexto todo lo relacionado con la zona básica de salud en relación con la propia salud de la comunidad, ¿de acuerdo? El colocar un buzón de sugerencias en un centro de salud pues puede ser una actividad comunitaria. Ahí tenéis actividades grupales en las cuales se está haciendo educación a diabéticos, o abajo donde os pongo Practica Vida Saludable es el taller de una compañera que lleva un taller para deshabituación tabáquica con grupos, individual, atención a la comunidad. ¿Qué os voy a comentar?
de lo que significa llevar a cabo en institutos, en colegios, educación sexual, planificación familiar, todo esto está referido a la comunidad también, ¿de acuerdo? La atención en el domicilio, la vacunación en los individuos, pues a lo mejor vamos a vacunar a una familia entera a un domicilio, pues porque no se pueden desplazar o porque tienen algún problema, ¿eh? Y ahí a la derecha, pues os pongo una imagen de una campaña de vacunación de gripe de Osakidecha, del País Vasco, que me llama la atención, ¿no? Que la gripe no te acompañe, dice, vacúnate, poniendo ahí un poquitín a Star Wars, ¿de acuerdo? Con lo cual, como veis, son muchas actividades familiares, muchas actividades comunitarias. Campo de acción, evidentemente es una especialidad de tipo médico, ¿eh? Lo que más vamos a utilizar va a ser eso, el fonendo, ¿eh? Realmente utilizamos más la lengua que el fonendo, ¿eh? Hablar más con los pacientes, es muy importante hablar, preguntarles, escucharles, para ver qué es lo que nos dicen, porque eso primero que ellos nos dicen es lo más importante de todo, no las exploraciones complementarias que vayamos a hacer después, ¿de acuerdo? Eminentemente médica, pero como sabéis, para aquellos de vosotros que os guste también la cirugía, pues en medicina de familia también os va a poder permitir llevar a cabo determinadas actividades de cirugía menor, evidentemente no son cirugía mayor, pero sí cosas de cirugía menor que son muy chulas y que son muy, muy interesantes, ¿vale? Respecto al campo de acción, fijaros, puerta de entrada al sistema de salud, la atención primaria, puerta de salida en relación a lo que os decía de que las acompañamos finalmente hasta que se produce el fallecimiento del paciente, ¿eh? Es la pieza clave en el engranaje del sistema sanitario. Tiene que tener una buena coordinación con el resto de servicios sanitarios, hospitalarios, extrahospitalarios, atiende en general o puede resolver la mayoría de las enfermedades y es la puerta de entrada no solo al sistema de salud, sino que también es por donde podemos acceder directamente a la salud mental de nuestros pacientes, que somos nosotros los que facilitamos un volante para que puedan atender a salud mental, pero también somos nosotros los que cuando lo necesitamos damos un volante para que el paciente pueda acceder a cualquier otra especialidad. Pues si necesito una valoración por el cardiólogo, al cardiólogo, al traumatólogo, al rehabilitador o lo que sea. ¿De acuerdo? Trabajo en equipo, ya os lo decía antes, trabajo en un equipo que es multidisciplinar, multiprofesional, muchos profesionales, pues lo que os decía, médicos, enfermeros, enfermeras, médicas, personal de rehabilitación del centro, auxiliares, todo lo que os comentaba antes. Acciones de prevención, de promoción, ahí os pongo el PAPS. El PAPS es una publicación que sale todos los años, que es un programa que se elabora a nivel estatal, en el cual nos marca un poquito este programa las actividades preventivas y de promoción de la salud, es el PAPS. La gente que estamos metidos en atención primaria, para nosotros es un documento de consulta muy frecuente. Investigación y docencia, ya lo hemos comentado, y ahí tenéis cómo, pues, en un centro de salud pequeñito, con un pequeño quirofanillo, bueno, pues también hacemos nuestras cosas, pues ahí está quitando una pequeña verruga, o a lo mejor drenando un pequeño absceso, o, bueno, algo de cirugía menor, ¿vale? Fijaros, ahí os pongo algún dibujo, atención integrada, prevención, promoción, recuperación de la salud, reinserción, rehabilitación, abordar al paciente globalmente en todo su conjunto, bio, psico, social, cuidado personalizado, a lo largo de toda la vida, continuado, permanente, y trabajo en la comunidad, como habíamos dicho. Un día de trabajo, pues un día de trabajo es un día de sorpresa. ¿Qué te espera la atención primaria un día de trabajo? Pues os vas a esperar fundamentalmente sorpresas agradables o menos agradables. Muchas de las citas que tenemos para ver, pues son programadas, a lo mejor son programadas burocráticas, o es un paciente programado que yo he citado porque es un diabético y le quiero hacer una revisión, un paciente crónico, pero la mayoría de lo que atendemos en el día de trabajo normal, pues es gente que nos solicita consulta, una consulta de demanda normal y corriente, ¿de acuerdo? Ahí os pongo un poquito la consulta a la que yo llevo a cabo mi labor como médico de familia, es una consulta muy sencillita, bastante minimalista, no me gustan mucho los trastos. Ahí al fondo veis un otoscopio, un fonendoscopio, por aquí tengo el fonendo, el sello para poner mis datos cuando tengo que poner algún papel, mi ordenador, bueno, lavabo y poco más. Y con estos métodos es con lo que nos tenemos que fundamentar nuestra actitud. Fijaros, un día de trabajo, pues yo lo primero que hago cuando llego al trabajo es saludar a Mariluz. Mariluz es la auxiliar de enfermería de nuestro centro de salud, es la que se ocupa de todo y de todos nosotros, porque nos trata fenomenal. Yo la voy a ver todos los días cuando están con extracciones, por si necesitan alguna cosa, y es la primera persona que saludo habitualmente, aparte de la gente de administración, de los compañeros de administración, antes de comenzar la jornada.
Cuando comienzo la jornada que tengo, lo que os decía, puedo tener consultas a demanda, consultas programadas, concertada, puedo tener una consulta de alta resolución que la enfermera en un momento determinado u otro compañero, oye, ¿puedes valorarme esto? ¿Puedes echarle un vistazo a este paciente? Pues puede ser una de alta resolución. Os pongo aquí clínica. Clínica, bueno, pues hombre, raro es el día que no le miramos la boca, la faringe a algún paciente, ¿no? Porque es el primer motivo de consulta por infección en atención primaria, infecciones de vías respiratorias altas. Raro es el día que no hago una tira de orina a algún paciente, pues porque haya alguna duda o alguna sospecha diagnóstica de alguna infección de orina, ¿de acuerdo? Pero también vemos cosas que a lo mejor no veis en otras especialidades, porque esas manos que veis ahí, que son unos tofos impresionantes, pues es un paciente de nuestro centro de salud que, lógicamente, siempre que le vemos todos, pues todos le pedimos la fotografía. Cualquier día nos va a empezar a cobrar el copyright y me parece a mí que vamos a salir un poco perdidos, ¿vale? Mucha burocracia, ya os indico uno de los problemas fundamentales que tiene la atención de familia, que es la burocracia. Ahí haciendo recetas electrónicas, viendo electro, rellenando informes, haciendo programas, bajas laborales, las incapacidades laborales, contestando al inspector, mucho tiempo que perdemos, y desde aquí es una reivindicación en tema de papeleo, ¿vale? Y luego a lo mejor al final del día o al principio cuando cuadre, pues la atención domiciliaria, que a mí especialmente me gusta mucho. Me gusta mucho ir al domicilio del paciente, pues a tomarle la atención, a ver cómo está o a ver algo concretamente por lo que te terminen. También pueden ser domicilios a demanda, que ellos, oye, pues mira, es que está un poquito mal, puedes venir a verle, o a lo mejor que tú le programas, pues mira, la semana que viene voy a ver, yo ahora mismo tengo programa, vamos, ya no la programo porque ya voy de memoria, pero todas las semanas voy a ver a una paciente que tengo que se llama Olvido, le mando un abrazo desde aquí, que tiene 100 años, ¿no? Y me gusta ir a verla, charlar un ratín con ella, bueno, pues pasar ahí un rato agradable y yo sé que a ella que también pues le viene bien a nivel de salud, ¿vale? ¿Queréis ampliar información? Bueno, pues yo ampliaría información fundamentalmente en el programa docente de la especialidad, en el programa de Medicina Familiar Comunitaria, y luego pues en las sociedades, la Sociedad Española de Medicina Familiar Comunitaria, la SENFIC, la SEMERGEN, que es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Luego existen sociedades autonómicas, aquí la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar Comunitaria es la SANFIC, parecida a la SENFIC, luego tenéis el WONCA, las mundiales, las iberoamericanas, etcétera, ¿vale? Pasamos al segundo punto, perfil del especialista, perfil profesional. Bueno, pues es un profesional que va a llevar a cabo toda la atención a esa persona de una manera integrada, ¿no? Con una atención continuada, como hemos dicho, al colectivo, a las personas. Lo que vamos a tratar es de elevar el nivel de salud que tienen los pacientes sanos, vamos a tratar de curar a los pacientes que están enfermos y va a haber algunos pacientes que ya no podamos curar, que estén en una situación terminal, en una situación que precisen cuidados paliativos, y ahí lo que haremos será lógicamente cuidar, aconsejar o paliar los síntomas. Se trata de una especialidad que poco a poco va creciendo, va cambiando de color, antes era una especialidad un poquito gris, ahora va cogiendo distintos colores, es muy interesante, cada vez va mejorando. Y la ventaja especial y única es que realmente es la única especialidad que permite una atención integral, como os decía, en todas las esferas, integral, integrada y continuada del paciente. Compromisos a nivel de valores. Los valores que tiene el médico de familia se establecen en compromisos, sobre todo en relación, compromisos con las personas, compromisos con la propia sociedad, compromisos con la mejora continuada del trabajo, con la mejora continuada de la calidad, con la propia especialidad de medicina de familia y también compromiso con la ética. Y luego una serie de responsabilidades fundamentalmente a nivel clínico, que sea una atención clínica efectiva, eficiente, que vamos a llevar a cabo en el paciente, en la familia, como hemos visto, y también en la comunidad mediante distintos procesos, mediante distintas situaciones. ¿De acuerdo? Os pongo otro icono abajo con el trabajo en equipo. La atención primaria no se entiende si no hay trabajo en equipo. Y luego la labor docente investigadora que ya hemos comentado. ¿Habilidades que debe tener un médico de familia? Pues un médico de familia pues tiene todas esas habilidades que veis ahí arriba reflejado en la diapositiva. Realmente los médicos de familia pues valemos un poquito para todo. Tenemos un conocimiento general de todo que nos permite tener bastantes habilidades, sin llegar a ser claramente especialistas en ninguna de las cosas, pero sí una valoración muy global. Habilidades para la práctica, habilidades manuales, conocimiento general, desarrollar relaciones positivas con las personas, con las familias. Tratamos de afrontar también situaciones clínicas muy diversas, capacidad de organización para coordinar con otros niveles y una seguridad intelectual afrontando distintas situaciones. Existen una serie de fortalezas de la medicina familiar y comunitaria, es una especialidad eminentemente vocacional. Aquella persona que en su vida decide estudiar la carrera de medicina
porque realmente es una persona vocacional, muchos de ellos acaban siendo médicos de familia, médicos de medicina familiar y comunitaria, porque es una especialidad muy vocacional, ¿no? Conocimiento del modo de enfermar, del medio social, educacional, familiar, gran variedad en la práctica clínica. Como os decía, no sé lo que me va a entrar por la consulta. Tan pronto me puede entrar por la consulta una persona que tiene una hemorroide, como me puede entrar una persona que tiene un juanete, como puede entrar una paciente como la que vi el otro día con unos signos de encefalitis, que por desgracia, cuando se completaron los estudios en el hospital, pues acabó teniendo un tumor benigno de craneal. ¿De acuerdo? Con lo cual vemos absolutamente de todo. Normalmente la gente tiene mucha confianza en nosotros, yo lo veo todos los días, la gente confía en mí, viene a mí a preguntarme sus dudas, cuando tienen discrepancias, a lo mejor algo que no les cuadra, te preguntan temas familiares, te preguntan temas muy personales, ¿de acuerdo? Y atención integrada, y daros cuenta que realmente es la única especialidad que te va a permitir tratar con el sujeto sano, porque el resto siempre va a ser un sujeto que tiene algún tipo de patología, ¿de acuerdo? Figura histórica del médico y el límite del conocimiento lo vas a poner tú. El límite lo vas a poner tú. Hay que saber un poquito de todo, pero claro, cuanto más sepas de todo, pues mejor. Debilidades. Pues que a veces te involucras mucho con la gente, porque conoces mucho a su familia, porque has estado en su domicilio, a veces te involucras y cosas que a veces parecen buenas, pues se pueden volver un poquito en tu contra. Problema de tiempo. Problema de que tenemos pocos especialistas en atención primaria, cada vez faltan más médicos, cada vez tenemos menos tiempo. Yo siempre digo que los médicos de familia estamos capacitados para hacer prácticamente de todo. Los médicos de familia hacemos exploración de tacto rectal buscando problemas prostáticos, hacemos citologías y cribados de cáncer de cervix, hacemos ecografías, pero claro, el problema de hacer todas esas cosas es que necesitas tiempo. Y yo si me dedico a lo mejor a hacer todo ese tipo de cosas, pues no puedo dedicar tiempo a otras cosas que realmente tengo que hacer todos los días. Alto nivel de presión social, quizás tenga menos prestigio que otras especialidades, yo creo que esto es una verdadera tontería, depende de cada uno de los profesionales, y tener en cuenta que algunos aspectos gratificantes pues, se pueden volver en vuestra contra, como en otras especialidades. La personalidad que tiene que tener el especialista en medicina familiar y comunitaria, pues que sea una persona comunicativa, una persona afable, una persona humanista, comprensiva, ¿de acuerdo? Que comprenda, que sea empática, que se ponga en la situación del otro, concienzudo, tenaz. Somos los de primera línea frente a un montón de problemas y no necesitamos ser tampoco, como os decía antes, expertos en un área concreta o súper especialistas en algo muy concreto. Lo que no quiere decir, no va en contra de que tú puedas ser médico de familia, tener un control bastante general de todo, pero pues que a lo mejor tengas un conocimiento muy específico pues, de diabetes o de cefalea o de lo que sea. ¿De acuerdo? Comprensivos, comunicativos, ¿Por qué lo elegís muchas veces? Pues muchas veces lo elegís porque tenéis algún médico de familia algún médico de familia en vuestra familia, ¿de acuerdo? O tenéis algún referente que os suena, o porque realmente sois gente muy vocacional y queréis hacer medicina de familia, queréis hacer medicina general, queréis llegar a la familia, a la comunidad, A veces eso se refuerza durante el periodo de formación. Hay muchas oportunidades, muchas experiencias, compromiso, implicación en el campo de la especialidad y normalmente la gente que entramos en medicina familiar y comunitaria lo tenemos bastante claro, no solemos seleccionar otras especialidades más restrictivas o que tienen escaso contacto con los pacientes porque lo que nos gusta es precisamente el contacto con los pacientes. Retos para el futuro, muchas cosas que hay que mejorar en investigación, en tecnología, en necesidades biopsicosociales, ¿de acuerdo? Y asumir liderazgos, impulsar la atención primaria y seguramente regulación adecuada de las horas de guardia, de las formas en que se llevan a cabo estas guardias para tratar de conciliar con la vida familiar fundamentalmente. ¿Vale? Tareas del médico de familia. Tareas clínicas, asumir y desarrollar todas las funciones del médico de familia en el Sistema Nacional de Salud, en los distintos servicios públicos de salud de las comunidades autónomas y tener en cuenta que hay que identificar, abordar la influencia de las características personales del médico sobre la familia, sobre el paciente. ¿Vale? Lo más importante que vamos a llevar a cabo, que es lo que debe llevar a cabo de una manera muy importante cualquier especialista, es, siempre digo que lo más importante de cara a saber qué es lo que tiene un paciente es, primero, lo que él te cuenta en la entrevista clínica y segundo, lo que tú encuentras en la exploración física. Lo que él te cuenta, lo que él te demanda, lo que él te está explicando, que a veces les cortamos, no, déjale que hable, déjale que explique por qué viene a verte, ¿vale? La exploración física, lo que tocamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que palpamos, como esa palpación abdominal que estamos haciendo ahí, ¿de acuerdo? Y luego, pues muchas veces nos apoyamos con tecnología. Pruebas complementarias, ¿cuándo? Cuando realmente dude y la realización de una prueba complementaria me pueda dar lugar a una mejoría en el diagnóstico, a una mayor clarificación en el diagnóstico, ¿de acuerdo?
El paciente viene con unos problemas, nosotros planteamos unas hipótesis, que son hipótesis por mayor frecuencia en relación con los problemas que plantea, tratamos de llegar a cabo un diagnóstico y de solucionarlo con una decisión determinada. Tareas clínicas en relación con el seguimiento de la enfermedad. Es muy importante en atención primaria. La atención primaria, yo todos los días veo pacientes que a lo mejor les digo, pues oye, mira, no me está gustando cómo te veo, ven dentro de una semanita, te echo un vistazo, o ven mañana mismo. Con lo cual somos nosotros mismos los que marcamos el seguimiento de la continuidad en la atención al paciente. Rehabilitación, reinserción, asegurar la continuidad, como os decía, gestionar bien el tiempo y también utilizar la epidemiología como herramienta en cada fase del proceso. En relación con tareas en la atención a la familia, ya las hemos visto un poquito. Ahí vuelve a estar por debajo ahí de todo esto el cronograma. Determinar los condicionantes familiares, cómo influye la familia en el paciente, abordar la familia como una unidad de atención, identificar la relación de la familia con los pacientes y garantizar la continuidad de la atención. Y tareas comunitarias ya lo hemos visto un poquito antes. Pues en principio podemos recopilar información existente, pues podemos ver si existe un estudio sobre la diabetes en nuestra zona básica de salud, como os decía antes, podemos identificar qué problemas existen. Pues es que hay un problema, aquí tenemos una prevalencia, una incidencia elevada de este determinado problema, pues a lo mejor puedo estudiar la distribución de las necesidades, puedo priorizar las actuaciones del equipo, puedo llevar a cabo un programa de intervención comunitaria. ¿Vale? El objetivo final de todo esto va a ser mejorar la salud de la comunidad y, por ende, la salud de los individuos. ¿De acuerdo? Tareas de soporte y apoyo en relación con la calidad, con la competencia profesional del paciente, del médico de familia, con la competencia profesional en relación con la docencia, con el equipo, con la formación. Todo lo que es la coordinación es muy importante entre los distintos niveles. Debemos estar claramente coordinados entre atención primaria y atención hospitalaria, que esto es uno de los problemas que también se nos plantea muchas veces, porque a veces no es posible esa coordinación, ¿de acuerdo? A veces existen trabas por nuestra parte, por parte de ellos, que deberíamos de tratar de mejorar un poquito. Participar en organizaciones y, lógicamente, aplicar siempre la legislación y la ética. Os voy a comentar algo del programa de medicina familiar y comunitaria. Ahí tenéis el programa que está sacado de la página de la SENFIC, de la Sociedad Española de Medicina Familiar Comunitaria, una guía de formación en medicina llevada a cabo por la Comisión Nacional de la Especialidad y por los Ministerios de Sanidad y de Educación, como en el resto de especialidades. ¿Vale? Las características de este programa, que es un programa flexible, luego hablaremos de ello, hablaremos de la relación entre el residente y el tutor, la vinculación con las distintas actividades que se van realizando, las prioridades, las responsabilidades, la importancia de la evaluación, la vinculación del profesional de atención primaria, del médico de familia, con ese programa, y luego guías bibliográficas, recursos de Internet. ¿De acuerdo? Objetivos. Pues el objetivo fundamental va a ser formar buenos médicos de familia, que tengan conocimientos y habilidades suficientes como para llevar a cabo todo este tipo de tareas que, como veis, y hemos enumerado hasta el momento, pues son muy ingentes, ¿de acuerdo? Trabajo, comunicación eficaz, coordinación, aplicación a la actividad diaria de los conocimientos, papel principal del centro de salud en la gestión de todo esto que estamos hablando. Hablamos de varias áreas docentes, unas áreas docentes que se refieren a competencias esenciales, que agrupamos por bloques. Pues uno de los bloques va a ser la comunicación asistencial, la entrevista clínica, la relación entre el médico y el paciente. Otro es todo lo que llevamos a cabo con la toma de decisiones, el razonamiento clínico, el método clínico, centrado en el paciente, que es un método clínico biopsicosocial, la gestión de la atención y la bioética. Luego tenemos atención al individuo, atención a la familia, atención a la comunidad y, finalmente, formación, docencia e investigación. La mayor parte del programa de medicina familiar y comunitaria está formado por las actividades que llevamos de atención al individuo, en forma de abordaje de necesidades y problemas de salud que tiene el individuo. Ahí se os va a desglosar, cuando entréis en el programa, en los distintos problemas de salud que puede presentar por distintos aparatos, en el aparato digestivo, en el aparato órganos de los sentidos, aparato urológico, nefrológico, lo que sea, ¿de acuerdo? Y luego abordaje de grupos con factores de riesgo. La atención primaria siempre habla de abordaje a grupos como el niño, como el adolescente, como la mujer, como el paciente en situación terminal, el paciente inmovilizado, el anciano, nuestros mayores. Todos estos serían grupos en el que la atención de familia hace mención expresa a ellos, ¿de acuerdo? Todas esas competencias que hemos visto se van a plasmar en todo el programa. Siempre habla de varias cosas que siempre van por el mismo orden, que son los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Los conocimientos son las informaciones que debe tener el médico de familia, lo que debe saber, ¿de acuerdo? Eso forma parte del campo cognoscitivo. Dentro del campo afectivo forma
Forma parte del campo afectivo las actitudes. Las actitudes es el saber estar y luego va a acabar confluyendo todo esto en las habilidades, en lo que hacemos, en el saber hacer, ¿de acuerdo? Conocimientos, actitudes, habilidades. Diferentes metodologías docentes, a través de la coordinación muy importante, autoaprendizaje, todos los residentes, cualquier especialidad vais a aprender por ósmosis, como decimos, como esponjas, vais a ir chupando de un R mayor, de un adjunto, de una enfermera que visteis, de un enfermero, de un compañero, siempre por ósmosis, el self-directed learning. Aprendizaje de campo, muy importante, luego veremos cómo se establece los 4 años de residencia, learning en el context, es el aprendizaje en el contexto, en el campo, en la realidad, clases, talleres, trabajo grupal, todo esto, ¿vale? Y luego la coordinación entre las distintas áreas docentes, coordinación para que exista una manera tipo de trabajar, para que haya una evaluación, para que haya una coordinación entre los distintos coordinadores, tutores, personal de las áreas docentes, ¿de acuerdo? Que haya una definición clara de los objetivos que se deben de marcar en cada uno de los servicios hospitalarios, control básico del coordinador que exista a nivel hospitalario, porque vamos a pasar mucho tiempo en el hospital formándonos, y información adecuada del aprendizaje en los distintos servicios. Los responsables de docencia van a ser varios, el fundamental es el tutor principal. El tutor principal es una figura que vais a tener cada uno de vosotros de referencia en vuestro centro de salud. Es un médico de familia que va a tutorizar de manera individual a cada uno de vosotros cuando escogéis la especialidad. Luego puede haber un tutor accesorio, puede haber un hospitalario, coordinadores docentes, los técnicos de salud que van a ser muy amigos vuestros, que os van a ayudar mucho en el desarrollo de vuestros trabajos de investigación, de epidemiología, de todo este tipo de cosas, y luego pues todo lo relacionado con la unidad docente. El tutor es el eje fundamental del proceso formativo, tiene una formación teórica práctica muy importante y debe reunir 2 características fundamentales: que sea buen médico de familia, que tenga una experiencia médica clínica y que sepa ser buen docente, que sepa transmitirlo, porque podéis estar a lo mejor con el mejor de los médicos a nivel mundial, pero si no sabe explicar, no sabe transmitir, no sabe compartir, pues va a ser complicado, ¿vale? Distintas características del tutor: tiene que tener conocimiento de la materia, tiene que ser accesible, tiene que ser cercano. Vais a tener el mismo tutor en principio durante toda la residencia, y aunque existen distintos tipos de tutorización, pues en general tienen que ser capaces de comunicar, tienen que ser empáticos, tienen que saber estimular al residente, tienen que favorecer el diálogo, explorar expectativas, qué es lo que espera el residente, qué actitudes tiene, y transmitir también de manera oportuna la información, ¿vale? Otras funciones como la orientación, el acompañamiento, la acogida, ser el principal responsable de la evaluación que se va a llevar a cabo del residente, y participar en la memoria anual de las actividades docentes realizadas por los residentes. Docentes y realizadas por los residentes, ¿vale? Relación residente-tutor. Yo hace mucho que no veo a mi tutora, pero siempre hemos tenido una relación estupenda, una relación personal muy buena y una relación profesional muy buena. Es una relación interpersonal que marca, en cierto modo, la vida del médico de familia, es individualizada y, evidentemente, es muy importante, ¿no? Se adapta a las expectativas de cada residente y permite... es abierta, no es inflexible, no es rígida, sino que permite muchas veces pues, que el residente pueda plantear objetivos, pueda plantear cambios, pueda entrar, pueda salir, de modo que todo eso se va a ver beneficiado. ¿Vale? Flexibilidad, ya lo habíamos hablado. Flexibilidad a nivel de adquisición de competencias. Lo importante es qué es lo que llego a hacer, no cómo lo llego a hacer, pero sí lo que llego a hacer. A veces se amplía con estancias fuera, estancias selectivas, formación individualizada de cada residente. Y finalmente la evaluación. La evaluación, que es muy importante. Hay un plan evaluativo global de la unidad docente, evaluación de la estructura docente, pero en este caso lo que nos interesa, lo que os quería comentar, es que los residentes de medicina familiar y comunitaria vais a ser evaluados. Evaluación formativa, continuada, sobre todo con las entrevistas con el tutor, evaluación anual, calificativa, sumativa, y luego ya la evaluación final, ¿vale? Formación y rotaciones. ¿En dónde me formo? ¿En dónde roto? En el centro de salud. Ahí tenéis mi centro de salud, el centro de salud de Otero en Oviedo, con la entrada de urgencias y la entrada principal, porque vais a hacer guardias también en los centros de salud, y aquí tenéis un poco la entrada con el área administrativa, muy importante. Yo me paso mucho tiempo de mi trabajo diario, lo paso en el área administrativa solucionando cosas, y luego las distintas plantas del centro de salud. Y luego el hospital de referencia. El hospital de referencia, en nuestro caso, es el Hospital Universitario Central de Asturias, un edificio muy chulo, muy grande, muy bonito, con sus problemas como todo, bastante moderno, y al final de todo ello estarían las urgencias, en las cuales vais a hacer muchísimas de las guardias en urgencias formándoos como médicos de familia, ¿vale?
Cronograma del programa, 4 años, como os he dicho, desde el 2004 hasta el 2005 son 4 años. En el primer año, pues vienes a pasar unos 3-6 meses en el centro de salud, el resto ya es formación hospitalaria. En todos los años hay autoaprendizaje, aprendizaje de campo, clases, trabajo grupal y talleres, ¿de acuerdo? Segundo, tercer año, pues ahí es la mayoría o prácticamente todo es en el hospital. Trabajo de campo, atención de campo en medicina interna, las distintas especialidades médico-quirúrgicas, unos 8 meses en ese segundo o tercer año, en atención primaria pues unos 3 meses de R2, pero es poquito tiempo, y fijaros, atención al niño, atención a la mujer, estancias selectivas complementarias, lógicamente la parte de vacaciones también, y urgencias, guardias. Y el último año es muy importante porque este último año la atención de campo va a ser fundamentalmente en el centro de salud. Ese cuarto año es cuando retornáis con nosotros en el centro de salud, cuando ya pasáis la consulta, pues normalmente a medias con el tutor principal, que lo tenéis ahí siempre para poder apoyaros, vais a tener un mes de vacaciones y lo vais a hacer prácticamente todo, sobre todo en el centro de salud, ¿de acuerdo? Ya para que quede totalmente enfocado de cara a vuestro trabajo posterior. Tutorización, responsabilidad, adquisición de competencias, el tutor y el residente. El maestro Jedi y el Padawan viene a ser un poquito lo mismo, como poco a poco, a través de distintas de adquisición de responsabilidad, vamos adquiriendo distintas competencias para llevar a cabo distintas habilidades. Y pues os pongo ahí un poco sugerencias de clases, talleres. Se recomienda que sean mínimas 200 horas a lo largo de la residencia, recomendable unas 300 horas. Talleres que vais a hacer de competencias no clínicas, pues de informática, de bioética, de legislación, de gestión de la atención, de medicina basada en pruebas, de comunicación, y luego las competencias clínicas. Casi todos hacéis cursos de RCP, de soporte vital básico, avanzado, de infiltraciones, de fisioterapia, de ORL, de oftalmología. Como veis, vemos absolutamente de todo. Y ahí la distribución porcentual del número de guardias que vais a hacer. Los 2 primeros años, el 75% del tiempo las guardias se hacen en el hospital. El primer año en urgencias del hospital, el segundo año en distintos servicios, en medicina interna, en pediatría, en gine, y también a nivel de urgencias. Por tanto, primero, segundo y tercer año, 25% de urgencias en centros de salud, el 75% en el hospital. El cuarto año retornáis al centro de salud y ese retorno implica que vais a hacer fundamentalmente las guardias en el centro de salud hasta el 75%. Luego haréis también un pequeño porcentaje de guardias en ese último año de guardias en servicios de emergencia, en el SAMU, en la UBI-móvil, este tipo de cosas que también son muy interesantes, ¿de acuerdo? Se recomienda normalmente entre 3-5 guardias mes, que luego a veces, por desgracia, son bastante más, ¿vale? Acabamos con el número de plazas convocadas. Fijaros, hasta el año 96 pues ha ido aumentando hasta un número de 1.200. En el año 2018 se han convocado casi 2.000 plazas, 1.914. Desde el año 96 hasta el año 2018, bastante regular la convocatoria de plazas, 1.700, 1.800, 1.900. ¿Y con qué número se escoge? Pues depende un poquito. Fijaros, si excluimos las plazas privadas que requieren conformidad, pues el número mínimo con el que se ha escogido ha sido con el número 40 en el 2014, es decir, que hay gente que saca un MIR maravilloso, que tiene un puesto estupendo, el número 40 de toda España es un fenómeno el que saca esa puntuación, y sin embargo escoge medicina de familia, pues porque realmente seguramente sea una persona con una gran vocación por la medicina, ¿vale? Fijaros, ahí os hablaba un poquitín de la convocatoria específica de medicina familiar y comunitaria, una convocatoria que se hizo durante unos años en relación con el cambio que se produjo en el 94. Hasta 1994 la gente que estudiaba medicina podía ejercer la medicina. El licenciado de medicina ejercía medicina. A partir del 94 es necesaria la especialidad para poder ejercer, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay unos años en los que queda una gente ahí un poquito colgada y hay una convocatoria específica de médicos de familia, solo se convocaban médicos de familia, había 2 MIRs al año, y luego ahí veis un poquito pues en la convocatoria general, que es la de arriba, ¿vale? Fijaros, el número menor con el que se cogió plaza, en el 2006 127, 200 y pico, el 40 en el 2014, el 137 en el 2017, y luego son plazas pues que muchas veces llegan hasta el final, gente que ha cogido plaza de médico de familia pues con un 10.000 en el MIR, un 11.000, un 9.000, etcétera, ¿vale?
Si hasta este momento no teníais claro qué era lo que vais a hacer, pues os pongo ahí un pequeño algoritmo para que podáis escoger de una manera clara y sin ningún tipo de dificultad ni ninguna duda la especialidad a la que mejor os adaptéis, ¿de acuerdo? Lo primero sería preguntaros pues qué queréis hacer cuando acabáis la carrera, porque cuando acabáis la carrera estáis mataos, cuando acabáis el MIR estáis mataos porque estáis estudiando como locos, ¿eh? ¿Qué queréis hacer? ¿Queréis ser un buen médico? ¿Queréis descansar de una vez? Hacer anestesia, sentado, derma, estoy cansado de todo y me planteo, no sé, una serie de cosas por ahí, no voy a entrar mucho para no entrar en otras especialidades, o realmente me planteo como prioridad el paciente. Fijaros, si me planteo como prioridad el paciente, la fundamental, si yo quiero ser un buen médico, quiero plantearme prioritariamente el paciente, lo principal sería hacer medicina de familia comunitaria, ¿vale? Si os planteáis como prioridad el paciente y encima sois un poco masoquista y os encantan los proteinogramas, y os encantan complicaros con un montón de cosas, entonces hacer medicina interna, ¿vale? Si lo que queréis es dinero, dedicaros a la plástica. Si queréis farma y prestigio, un buen cardiólogo, un buen neurólogo, ¿eh? Si no queréis ver a nadie, queréis estar encerrados viendo un ordenador, pues análisis clínico, radiología, ¿vale? ¿De acuerdo? Os dejo la psiquiatría para el final. Con todo esto, espero que podáis decidir de una manera adecuada. Ya veis que es un poco un algoritmo, un poco en plan de chunga, ¿vale? Antes de acabar, quería acabar con esta foto. Es una foto antigua, pero que refleja claramente lo que es la medicina de familia, ¿vale? La medicina de familia, el médico de familia es el médico general, es el médico que antes se llama, a mí me gusta llamarlo de cabecera, es el médico que está a la cabecera del paciente ayudándole en su domicilio, con su familia y conociendo su contexto biopsicosocial, ¿de acuerdo? Ese es el médico de cabecera, ese es el médico de familia. Os deseo mucha suerte en la elección que tengáis como especialistas. Os deseo mucha suerte en el MIR, mucha suerte en la elección, porque es muy importante, porque va a marcar, lógicamente, vuestra vida profesional y el resto de vuestra vida, y lo único que tengo que daros es las gracias por vuestra atención. Espero haberos ayudado, y lo único que os puedo decir es que os vengáis con nosotros, que os vengáis al grupo de Medicina de Familia, donde se trabaja de una manera muy, muy, muy agradable, ¿vale? Muchas gracias por todo, un abrazo para todos y feliz elección. Hasta luego.